Bueno, como habíamos anunciado, estamos con el congresista no ha agrupado Eduard Málaga Trillo. Muy buenas tardes. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ya quizás sí, no sé cómo ande el cielo afuera. Ya oscureció. Cuando entré estaba todavía. Bueno, estamos asistiendo a un verdadero esfuerzo que hace el primer ministro para reunirse con muchas bancadas, van 8 en 2 días, de manera que se apruebe cuanto antes, no sabemos si esta misma semana, en el pleno de mañana o el del jueves, sobre todo el proyecto de ley para que la señora Boluarte, si sale al extranjero, como sin duda sucederá, pueda seguirse ocupando vía digital de su despacho. ¿Tiene alguna observación sobre esta iniciativa? Bueno, no mucho más que agregar que lo que ya han mencionado muchos colegas. Escuché el programa tuyo ayer también, colegas Alguana y Gerí. En realidad hay que ponderar las cosas. A mí también me llama la atención que se convoque a todas las bancadas, suena como algo sumamente urgente. Pero yendo al fondo, sí es importante recuperar la capacidad de la presidenta en este contexto. Hay que ser, creo, creativos porque la Constitución no preveía que fuese a pasar esto. Entonces creo que es pertinente, pero yo no convocaría a todas las bancadas a ver el tema. Creo que se puede trabajar a un nivel de convencimiento en base a lógica, ¿no? A sentido común. Yo sé que hay una disputa, un debate sobre si es constitucional o no, pero ahí yo retrocedería un poco a mi punto de vista científico, fuera del derecho, donde apelo quizás un poco al raciocinio, a la razón. Muchas veces se discute si algo es constitucional o no hasta que el Congreso lo vota o el TC lo ratifica. Entonces es relativo realmente hasta dónde podemos limitar nuestras políticas en base a lo que dice la Constitución, porque en algún momento vas a tener una situación extrema que te lleva a repensar las cosas. No digo que no debamos actuar, por supuesto, en el marco de la Constitución, por supuesto que sí, pero es una situación excepcional, ese es mi mensaje. Sí, claro, es el caso incluso del famoso artículo 117 que limita el campo de acusación al presidente de la República a muy pocos temas y no a la corrupción. Se ha forzado finalmente eso, incluso por no haberlo forzado radicalmente la pobre fiscal de la Nación de la época, Soraya Ábalos, va a ser sometida en el Congreso mañana o el jueves a una eventual inhabilitación de 5 años, ¿no? Así es. Mira, yendo un poco el tema de fondo, insisto en que nuestro sistema político y nuestra Constitución, digamos desde su inicio, hace 200 años, los inicios de nuestra Constitución, no preveían que hubiésemos llegado a extremos como este de corrupción, de malos manejos, de conflictos de intereses, el concepto y la degradación de los partidos, cómo se manejan las votaciones en el Congreso, estas elecciones del Defensor del Pueblo, por ejemplo. Entonces, no estaba diseñado. O sea, se le han roto las costuras a la Constitución, se le han roto las costuras a nuestro sistema político y yo creo que merece unos ajustes. El tema que me preguntas sobre la exfiscal de la Nación, no he leído todavía la acusación completa, pero entiendo que se cuestiona pues su integridad, diría yo, frente al desgobierno de Castillo. Yo creo que voy a esperar a escuchar bien esos argumentos. De momento no me parecen aparentes, pero quiero escuchar en detalle el debate para poder decidir. Ya, ella consideró que se podía abrir una investigación sobre los temas y sobre las personas que participan ahí, pero no se podía acusar al presidente, como dice el artículo 117. Entonces suspende las investigaciones sobre el presidente para no acusarlo, pero se mantiene la investigación. Da un paso que nadie había dado hasta ese momento. Luego se hicieron más pasos, Pablo Sánchez y naturalmente Patricia Benavides ahora, ¿no? Pero se le quiere reprochar e inhabilitar, lo cual es complicado porque la Junta de Fiscales está compuesta por 3 o 4 personas. Sacarla a ella refuerza el poder del actual fiscal de la Nación, ¿no? Mira, yo creo que la reflexión final sería si queremos dar la señal clara de que somos poderes autónomos, que respetamos la autonomía de otros poderes, ¿no? En el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial, por supuesto que el Congreso está, en el caso de la exfiscal, habilitado para llevar este tipo de acusaciones, pero creo que la reflexión final es si queremos llegar a tal extremo cada vez que un fiscal haga algo que no nos parece. Al fin y al cabo, el problema del expresidente de Castillo tuvo su solución a través de una moción de vacancia que precipitó los hechos y que felizmente no requirió
no requirió la acción, digamos, hasta el final, consecuente, de la Fiscalía. Sí hubo un apoyo muy grande, sí, pero no, digamos, de lo que se le acusa a la ex fiscal, no es necesariamente la causa por la cual estamos ahora en un desastre. Creo que viendo las cosas a priori, se trata más de un criterio político, ¿no? Pero insisto, o sea, a mí me parecería mucho más relevante si es que Castillo estuviera en este momento en el poder. Me parece un poco extemporáneo en todo caso. Claro. Ahora, usted como científico, usted siempre recuerda su, digamos, trayectoria y su formación de biólogo científico y tiene una mirada crítica del funcionamiento de las instituciones y del Congreso de lo que usted forma parte. ¿Qué hay que modificar? ¿Cómo se puede hacer en vista de nuestra mentalidad y nuestra fragmentación? Porque el problema es que hay 11 bancadas y pueden haber más partidos que postulen a las elecciones y que tengan bancadas la próxima vez que hay elecciones, no sabemos qué año. Yo escuché al ex oficial mayor también en este programa. Sí. Mira, es un poco difícil, atrevido hablar del tema porque tienes detrás a muchos constitucionalistas, oficiales mayores, que tienen una visión muy conservadora del Congreso. Incluso si preguntas a congresistas antiguos, te van a decir que esto siempre ha sido así, que no son las instituciones, son las personas. Pero mi perspectiva, después de casi 2 años en el Congreso, es que esta es una institución que merece ser reformada, modernizada. Hay muchos procesos que son ineficientes. No solamente el tema del gasto, sino también la duración de los procesos. Si te pones a ver cómo se lleva la agenda todos los miércoles y jueves, cuál es el orden de la prioridad que llega a esos plenos, a veces nos ponen un poco en un rompecabezas. ¿Quién decide realmente qué cosa es prioritario o qué no? ¿Cómo se reparten las comisiones? Porque se reparten las comisiones de acuerdo al cuoteo, ¿no? del número de escaños, etcétera. Termina configurándose, sí, en una situación de representación, eso nadie lo puede negar, representa el voto popular, pero el voto popular y esa representación que adquiere el Congreso ¿es la manera más eficiente de llevar las cosas? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos tener una institución mucho más eficiente en lo administrativo también. Se dice, por ejemplo, que la presidencia del Congreso ha descuidado lo político por ver lo administrativo. Yo creo que se deben llevar las cosas de la mano. No es ni la una ni la otra. Tiene que haber una defensa política de la institución, pero también tiene que haber un manejo administrativo eficiente. En suma, Fernando, yo creo que es una institución con poca eficiencia que es víctima de su historia, de una historia muy conservadora que cuesta mucho modificar. Por otra parte, tiene una producción de leyes bastante limitada. Prácticamente su tarea principal sigue siendo fiscalizar, y fiscalizar cada vez a más autoridades y contra el sentido común, incluso autoridades judiciales y electorales. Ya, esto de las autoridades judiciales y electorales es un tema de contexto, es un tema coyuntural. Así como la elección de miembros del TC, Defensor del Pueblo, etcétera. Lamentablemente, insisto, el diseño es así. O sea, por ejemplo, si vamos a ponernos a cuestionar la elección del Defensor del Pueblo, lo vamos a hacer en base a criterios de meritocracia que no necesariamente están escritos en la Constitución ni reglamentados. Si le preguntas a cualquier abogado, te va a decir esa elección ha sido perfectamente legal, sí, legítima, constitucional. No hay nada que alegar ahí, salvo que no aspiremos a más, ¿no? Entonces, yo creo que es una razón más que amerita revisar las reglas de juego, cómo se elige al Defensor del Pueblo, si necesitamos un concurso público, si necesitamos más participación ciudadana, no lo tengo claro yo, pero hay que revisarlo. Ahora, si se producen pocas leyes o muchas leyes, ahí nuevamente vas a caer en el debate de quienes piensan que este país está lleno de leyes, no necesitamos muchas leyes más, necesitamos buenas leyes. Y hay quienes dicen, claro, la producción legislativa es muy pobre. Yo me referiría en todo caso a estas 3 funciones, ¿no?, del congresista del Poder Legislativo, que son representar, fiscalizar y legislar. Yo, por lo menos en el tiempo que llevo en el Congreso, le he puesto mucho más énfasis al tema de representación y fiscalización y me siento igualmente satisfecho, Fernando, porque creo que hay mucho que cambiar, hay mucho que atender, hay mucho que responder a las necesidades de la ciudadanía. O sea, tú te acercas representando a una comunidad, sea en Lima, sea en regiones, que nunca ha sido escuchada por un ministerio o por congresistas de sus propias regiones, estás haciendo un trabajo muy importante, que quizás no lleva inmediatamente a un proyecto de ley, pero que te suma digamos, en servicio a la, sí, a la ciudadanía. Ahora, lamentablemente, hay la sensación
como hay tantos políticos que tienen problemas judiciales, para comenzar con algunos jefes notorios, como Vladimir Cerrón y como la señora Keiko Fujimori, y como otros que están sometidos a investigaciones fiscales, darle al Congreso, es decir, a las bancadas de estos señores y otros, poder para que en buena cuenta decidan en manos de quién va a quedar la Fiscalía y la Justicia, es peligroso esencialmente. Es peligroso, no está bien, pero es nuestro sistema. ¿Cómo lo cambiamos? O sea, por eso tantos hemos insistido en que cuando se hablaba, pues, con gran vehemencia del adelanto de elecciones, que una condición previa a cualquier elección, Fernando, si es mañana, el próximo año o el 2026, debería ser la reforma. Entonces yo creo que la exigencia tendría que estar o con la mira puesta en aquellas comisiones que deciden estos cambios, como por ejemplo la Comisión de Constitución, que hoy está encabezada, digamos, en el nivel de la mesa por Fuerza Popular. Entonces creo que los pedidos, los debates deberían ser dirigidos a que este grupo defina su posición respecto a las reformas, porque cuando se habló del adelanto al 2024, que luego fue tumbado, ¿no es cierto?, después de esa primera elección, sí. El tema candente era las reformas. Y había un compromiso que muchos exigimos de que esta comisión sí trabaje el adelanto de la mano de las reformas. Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que más que hablar de que el Congreso, digamos, sabemos cuáles son sus limitaciones, pero tenemos que enfocarnos en las reformas que queremos. Y esas reformas pasan por una comisión y por un partido político. De acuerdo. Justamente, mientras hablábamos nosotros sobre autonomía del Poder Judicial, se ha publicado un documento de la Junta Nacional de Justicia, bajo el título sobre la independencia del sistema de justicia, que lo tenemos en la pantalla de televisión. Leo algunos pasajes. En el diseño constitucional de la Junta Nacional de Justicia subyace su condición de garante de la independencia de los jueces y fiscales del Perú en todos sus niveles. A ella se le han reservado con exclusividad las facultades de selección, nombramiento, evaluación parcial, ratificación y sanción de los magistrados para alejar tales procedimientos de toda intervención política o de cualquier otra índole. Cumple así una delicada función en el sostenimiento de los necesarios equilibrios propios de un Estado democrático y constitucional. Es sobre este fundamento que la Junta se permite invocar respetuosamente a las señoras y señores representantes en el Congreso, a usted entre ellos, la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal como expresión de su propia independencia. La Junta Nacional respeta plenamente la atribución constitucional propia del Congreso de la República, contenida en los artículos tales y cual. No obstante, estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos tales y cuales relativos a la independencia en la administración de justicia. Estamos ante un llamado de alerta grave, ¿no? Se parece, bueno, en parte a lo que he mencionado anteriormente. Sí. Esa atribución del Congreso, no se puede cuestionar esa atribución del Congreso. Lo que se puede cuestionar es el juicio, si es pertinente hacerlo en este momento y en esa magnitud. Y creo que a esto nos va a llevar el debate y la votación, evidentemente. Pero el debate, usted sabe mejor que no se decide con argumentos racionales. Eso es era en la sociedad alemana donde usted vivía hace 10 años. Acá se va a votar por intereses políticos y judiciales, señor Málaga. Es un círculo vicioso. Yo muchas veces he sufrido decepción por normas que se han aprobado que no me parece que eran lo mejor para el país, y tienes que aceptar la democracia. Entonces, lo que estás cuestionando en el fondo, Fernando, es si queremos vivir en un sistema democrático como este, o si la democracia que vivimos requiere algunos ajustes para que esa representatividad tenga un cierto nivel que evada esta posibilidad de sesgos y de abusos y de aprovechamientos de las mayorías. Yo creo que la reflexión sigue siendo de fondo. O sea, nos enfocamos mucho en que no nos gusta tal partido, que tal congresista, que tal defensor, pero no estamos viendo el bosque, y el bosque es: necesitamos reformar el sistema político, necesitamos repensar nuestro concepto de democracia. La democracia, creo yo, Fernando, no es la misma en Europa, en Estados Unidos, en Japón o en Perú, porque nuestra idiosincrasia, nuestras tendencias, nuestras taras como sociedad son completamente distintas. Y en este caso, esta gran tendencia a la corrupción, esta gran tendencia a la politización de la justicia, de la judicialización de la política, tiene que ser evaluada en un contexto peruano que requiere pensar
fuera de la caja. Bueno, veremos cómo vota usted. Quería abordar otro tema con usted, en tanto que justamente es científico. Nos ha dicho que su tarea es sobre todo representar y fiscalizar, que la producción de leyes es en realidad ha quedado en segundo nivel por las circunstancias en las que este Congreso trabaja. Pero usted tiene una responsabilidad enorme frente al tema del cambio climático. Es miembro de esa comisión creada porque hemos cobrado conciencia finalmente de la gravedad. Todo lo que vivimos actualmente en todos los campos va a estar subordinado al tema del cambio climático. Y usted es uno de los primeros que ha hecho la conexión entre enfermedades como el dengue, que es cierto que existen hace mucho tiempo, pero están adoptando características particulares por la altitud a la que llega el zancudo, por la extensión del territorio, e incluso, como usted dice, en la ciudad. ¿Qué nos falta hacer en materia de producción de leyes para que se pueda decir, aquí hay una contribución de este Congreso, nos hemos adaptado a una realidad nueva que va a ser crucial para las generaciones que vienen? Si no, corremos el riesgo que se diga algún día de usted como congresista y de su compañero, estaban peleándose unos a otros como verdaderamente en un ring de box y no vieron lo que se nos venía para nosotros. Es un excelente ejemplo el que has traído a la mesa, Fernando, porque aquí es justamente, yo creo que no se requieren necesariamente muchas nuevas leyes. Lo que creo que es necesario en el caso de enfermedades tropicales asociadas al cambio climático es que el MINSA adopte una posición más técnica, más interdisciplinaria. Es cuestión de fiscalizar y hacer presión sobre el Ministerio de Salud. ¿Qué estamos haciendo desde la Comisión de Cambio Climático? Estamos convocando, ya hemos instalado una mesa sobre cambio climático y salud, en donde se convoca a ambos ministerios y a todos los especialistas, incluyendo a personas, por ejemplo, de la academia, el Instituto de Medicina Tropical, la Universidad Cayetano Heredia, otras universidades de regiones también, gobiernos regionales, etcétera, porque justamente de lo que se trata es que el MINSA sea consciente de que no puede solamente ver este problema como un problema exclusivamente médico, sino que requiere escuchar otras voces. Entonces, el trabajo congresal de representación en este caso se traduce en hacer esas voces lo suficientemente fuertes para que la entidad correspondiente en el Ejecutivo pueda hacer algo al respecto. No se trata de una ley contra el dengue o una ley contra la expansión del hay algunas mosquito, contribuciones sobre el plástico, por ejemplo, o sobre los carburantes. Ese es otro tema. Hay normas que obligan. Claro, pero hemos empezado hablando del tema de las enfermedades tropicales. Yo creo que ahí le corresponde al MINSA adoptar, por la insistencia que le estamos dando al tema, un enfoque más prospectivo, más amplio sobre lo que viene, porque son muy inmediatistas. Y yo creo que el sector salud quizás podría ser declarado en emergencia, porque no ha sido capaz no solamente de abordar la peor pandemia que hemos vivido en los últimos tiempos, sino que también está haciendo agua con una epidemia que debía ser perfectamente controlable después de lo que ha pasado y debería tener otros criterios para manejo del tema del agua, del clima, etc. Ahora, con respecto al cambio climático en general, te doy la razón en gran parte en el sentido de que no tenemos un parlamento afín, en su mayoría, a adoptar los cambios con la urgencia que se requiere. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vemos lo que es la sequía, si vemos lo que es glaciares que se reducen, si vemos la temperatura del mar, señor. Es economía. ¿Cómo convences a un país que depende en gran medida de la minería, del uso del petróleo, de energías tradicionales, que tiene que renovarse cuando en realidad tenemos abundancia de todos esos recursos? Y hay una reflexión que se hace mucho a nivel internacional que quizás... No, petróleo no tanto, ¿eh? Gas tenemos, pero petróleo relativamente poco, ¿no? Mira Talara. Sí. Bueno, seguimos invirtiendo de alguna manera... Para refinar petróleo de fuera. Sí. Claro, pero también se sigue explorando, se sigue abriendo lotes en la selva, se sigue haciendo solicitudes para ampliación de lotes. O sea, tenemos una política que no recorta el uso del petróleo, el uso del carbón, el uso de estos combustibles fósiles. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué tendríamos que hacer como ciudadanía? Pues probablemente votar por congresistas o políticos que tengan esto en su agenda. Muy pocos, si no ninguno, lo ha tenido en su agenda. Yo soy vicepresidente de esta Comisión de Cambio Climático porque se me dio la oportunidad, pero no porque fuera una plataforma, digamos, de ninguno de los partidos que trató de sacar adelante este tema. Vamos a poder cambiar en el Perú
el tratamiento de los residuos sólidos, la economía circular, el cambio de matriz energética en poco tiempo? No lo sé, porque cuando vamos a la COP, ¿qué hace el gobierno peruano? El presidente Castillo también lo hizo. Firmó declaraciones. Subrepresentados. Pero firman declaraciones. No vamos a deforestar, vamos a reducir el uso de combustibles fósiles, el tratamiento de los sólidos, los mares, pero no son vinculantes. Entonces ahí yo creo que el Congreso tiene, una vez más, una función de hacer leyes. Noticias. Muchas gracias, Jacqueline. Señor Malagate, ha podido escuchar al señor Otárola y a los congresistas de APP. Palabras finales suyas, por favor. Mira, muy mínimamente sobre eso. Yo creo que eso debió ser una discusión menor, debería llevarse al voto y se acabó. Se le está dando demasiada importancia a este tema, me parece a mí. Quería volver al tema del cambio climático solo para responder un poco a qué están haciendo desde el Congreso. No solamente es hacer leyes. Te decía, por ejemplo, en nuestra participación en 2 COPs hemos logrado convencer al MINAM de que haya una participación de los congresistas para asegurar la aplicabilidad de todos esos compromisos que firman y que nadie chequea si es que lo están cumpliendo. Y también que Perú tenga una presencia en la COP con un pabellón propio. Esto también se ha logrado a través del Congreso. Y también unir al MINAM y al MINSA para el tema del dengue. Entonces sí hay trabajo constante. Muchas gracias, congresista Edward Malagate, por su presencia acá y sus explicaciones y su insistencia en el campo de su disciplina científica, el cambio climático. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al exministro del Interior, Mariano González.